como acompañamiento del ciclo que venimos realizando en Jueves Mínimos, aprovechando que teníamos este jueves libre, al profesor Andrew Gow de la Universidad de Alberta en Edmonton, en Canadá, aprovechando que está haciendo una estancia en España y ha estado en Sevilla con el profesor Antonio Gámez, miembro de nuestro equipo de investigación, pues hemos organizado esta conferencia. Su formación empezó en el grado en la Universidad de Carleton, en Ottawa, en Canadá. Después el máster lo hizo en la de Toronto y finalmente la tesis doctoral en Historia en la Universidad de Arizona. Y quizá ese dato, junto con su origen sefardí, pues ha facilitado que hable castellano bastante bien, por lo que la conferencia va a ser en castellano. Es profesor del Departamento de Historia y Estudios Clásicos de la Universidad de Alberta y director de una unidad autónoma de investigación y docencia de estudios comparados de la religión. A su vez es el editor jefe de una de las colecciones de la prestigiosa editorial Brie, en concreto de la dedicada a estudios de las tradiciones medieval y de la Reforma protestante, porque su principal línea de investigación está en la Edad Media tardía y el inicio de la Edad Moderna en Europa. También ha realizado trabajos en relaciones entre cristianos y judíos, historia de la teología, religión y cultura popular, incluso temas ya diferentes como historia de la cartografía en la Europa medieval y moderna. Es decir, que ha tocado pues, en su vida profesional una serie de temas bastante variados y hoy pues, nos va a contar cómo era la vida de los judíos en la ciudad medieval europea. Muchas gracias y muy buenas tardes. Yo quisiera agradecerles vuestra muy amable invitación al seminario de los jueves de los mínimos. Lo siento, el estado normal de mi español. Espero que ustedes entiendan, al menos con una modestia. Pero, bien. Quisiera hablar de un poco de la historiografía sobre los judíos y en las ciudades de la Europa de la Edad Media, para empezar de manera un poco ensayística. Finalmente, me parece que en la historiografía estándar sobre la historia de la ciudad, sobre todo en el norte de Europa, que los judíos casi siempre se tratan de manera distinta, como si no estuvieran miembros de las ciudades, y de cierta manera no lo fueron. Bien. Pero de otra manera sí. Voy a hablar de unas maneras, de unos ejemplos, a donde se ve cómo comunidades judíos funcionaron como miembros de ciudades, miembros muy integrados. Y para lanzar finalmente una pregunta, ¿por qué que hacemos todavía hoy una historia de tal ciudad, de Augsburgo, de Nuremberg, de Colonia, en la Edad Media, haciendo un trabajo sobre los documentos, los alcaldes, la burguesía, el cabildo, el arzobispo o el obispo, tratando de los judíos siempre al lado, como si no fueron miembros de la ciudad. Es casi la ocasión por la charla, con unos otros asuntos. Bien, y por qué me quedó bastante difícil hablar libremente en español, voy a leer un texto, lo siento, pero es un texto. En la Edad Media europea, los judíos eran con unos otros grupos
como los frailes mendicantes, un grupo típicamente, no solamente, pero típicamente urbano. Casi toda la vida judía medieval era caracterizada por la vida en ciudades o en pueblos, y por la mayoría en pueblos más grandes. Y por eso hay razones bastante especiales, con raíces en la religión y la cultura judía. Hay que decir que no soy marxista doctrinario, sino neomarxista. Es decir, que creo que factores religiosos, culturales, pueden informar, influir y hasta formar condiciones de vida básica, condiciones básicas de vida, incluso condiciones económicas, por ejemplo. Pero había grandes diferencias en la historia y en el desarrollo de las comunidades judías en Europa, entre el norte, el sur, entre el levante, el poniente. En España ya eran judíos aquí, como ustedes lo saben, desde la época imperial romana. En Europa transalpina todavía habían sido comunidades judías en la época romana también, pero desaparecieron con las tropas y las autoridades romanas, es decir, con la desaparición de las ciudades mismas, por razones que vamos a exponer. En los siglos X a XII, muchas ciudades y señores de la Europa del Norte invitaban formalmente con cartas de invitación a judíos, por la mayoría desde la Italia, a establecerse en las nuevas o en las refundidas ciudades transalpinas. Estas comunidades judías prestaban capacidades de mercadería a largo plazo, de escritura, de cuentas, de números, de préstamos, que habían sido bastante raras entre la retirada del Imperio Romano y la renovación desde el siglo X de la vida urbana al norte de los Alpes en el siglo X. España, con su cultura urbana más o menos continuada, era una excepción del punto de vista del norte. Viéndolo desde el punto de vista de España, el resto de Europa fue la excepción. España tal vez fue lo normal. Pero siguió la España más tarde en la misma esquema con los demás países europeos en la expulsión a fines de la Edad Media de los judíos. Ya en el año 1981, el historiador alemán Markus Weininger utilizaba como título de un libro suyo una frase del siglo XV que había encontrado en los documentos. Man bedarf keiner Juden mehr. No necesitamos más los judíos. Y así se exprimaban unos burgueses alemanes de grandes ciudades. Y en fin de cuentas, las ciudades europeas hasta fin de la Edad Media, las cuales habían beneficiado de la presencia de judíos en la Edad Media temprana y alta, no más necesitaban sus servicios muchas veces, en muchos casos, con las consecuencias conocidas, la expulsión. Eso no es para decir que motivos religiosos no eran decisivos. Creo que lo eran a la vez. Y motivos religiosos fueron a la base de lo que hicieron los reyes católicos. Los cortes, las ciudades, los clérigos, las ciudades de España, por ejemplo, tenían en común con los reyes de Francia, de Inglaterra, de las ciudades alemanes, como motivos por la expulsión de sus comunidades judías,
motivos religiosos, por supuesto. Pero hay otros motivos también. Hoy se trata en primer lugar de ciudades, no de reinos, ni de reyes, ni de centros. Se trata entonces de centros urbanos donde los asuntos comerciales tenían una posición más central en la formación de decisiones. Poco después del año fatídico 1492, el cura y historiador Andrés Bernaldez, vivía 1450 hasta 1513, conocido como el cura de los palacios, el capellán de Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, contó, entre otras cosas, cómo la guerra de Granada y la vida, entre otras cosas, como la guerra de Granada y la vida de su amigo Cristóbal Colón, contó también la expulsión de los judíos de España en su historia de los reyes católicos Don Fernando y Doña Isabel. El mismo Bernaldez sí era antisemita, pero también observador agudo de los acontecimientos de su tiempo. Aunque cura, se concentraba en los aspectos comerciales y profesionales de los judíos salientes ya de la península que comentaba. Volviendo a contar de los otros judíos que embarcaron en la puerta de Santa María en Cádiz, y de los siniestros, los daños y fortunas que acontecieron a los unos y a los otros en ese destierro, digo que estos judíos de Castilla, en cuyo tiempo fue este edicto de rey y de reina, estaban heredados en las mejores ciudades, villas y lugares, en las tierras más gruesas y mejores, y por la mayor parte moraban en las tierras de los señorios, y todos eran mercaderes y vendedores, y arrendadores de alcabas y rentas de achaques, y hacedores de señores, tundidores, sastres, zapateros, curtidores, usuradores, tejedores, especieros, buhoneros, sederos, plateros y de otros semejantes oficios, que ninguno rompía la tierra, ni era labrador, ni carpintero, ni albañiles o albañil, sino todos buscaban oficios holgados y de modos de ganar con poco trabajo. Era gente muy sutil, y gente que vivía comúnmente de muchos logros, entonces prestancias, y usuras con los cristianos. Y en poco tiempo muchos pobres de ellos eran ricos. Aparte, la ironía de lo que un cura escribiera de manera tan negativa sobre gente que no rompían la tierra, el capellán tenía en muchas partes razón, no en su análisis, pero en sus observaciones. Si los judíos de la Europa en la Edad Media, en España y en todos los otros países donde vivían, tenían un perfil social muy particular, urbano. Bien, al faltar del templo de Jerusalén desde el año 70, había que reorganizar la vida judía para que los judíos pudieran de alguna manera satisfacer sus deberes religiosos, impuestos por los mandamientos de la Biblia. Nosotros nos contamos 613. Sobre todo el sacrificio. Cumplir los deberes religiosos sin templo fue posible por la organización de sinagogas en todo lugar donde vivían judíos. Los grandes rabinos del siglo II se decidieron que, dada la imposibilidad de las ofrendas y sacrificios en el templo, basándose en textos como el de Oseas 14:2, acéptanos con gracia y daremos los becerros de nuestros labios, sino en el sacrificio. Que los judíos tenían que rezar los servicios diarios en fiestas, que leer la Biblia y sobre todo de leer a alta voz los textos que se refieren
y describen los sacrificios, cada uno a su vez, en la mañana, la tarde y al anochecer, en los sábados y en las fiestas, el texto entero en su ritmo anual y por sí mismos sin presbítero. Esta lectura sustituía al sacrificio, junta con el cumplimiento de todos los otros mandamientos previstos, o al menos los que seguían siendo posibles. Muchos, después de la destrucción del templo, quedaban imposibles. Para garantizar la calidad de esta lectura, tenía que encontrarse en todo el servicio público un quórum o unión de 10 hombres responsables y de mayor edad. Estas decisiones fueron a la base de todo lo que siguió. Es decir, ser judío, al menos ser hombre judío, desde entonces significaba y significa hasta hoy el ideal, al menos el ideal de ser letrado, ser capaz de leer la Biblia al menos. Idealmente las colecciones de comentarios de la ley, etc. Claro que había judíos analfabetos, pero muy poco al comparar a sus vecinos, y sobre todo en el norte de Europa, donde la alfabetización fue muy tardía por los cristianos. La alfabetización significa una inversión de tiempo y de dinero bastante grande, y por lo que en la antigüedad, por ejemplo, la lectura fue casi siempre asunto de poderosos, de gente de la ciudad, de las clases altas, y no de jornaleros, ni de campesinos, ni de obreros. Y en esto, y también en otras medidas de los rabinos de entonces, se basa la necesidad que judíos tenían y tienen hasta hoy, siendo observantes, de vivir en agrupamientos bastante grandes, agrupamientos de personas bastante grandes, para garantizar la continuidad y la capacidad de realizar los servicios en grupos de al menos 10 hombres y de garantizar la continuidad de la vida judía. Estos agrupamientos podían ser pequeños, unos docenas de familias, no mucho menos que esa, pero unos docenas de familias, incluso sostenerse de actividades agrícolas, pero no del mero trabajo de peones en ningún lado. También hay la necesidad del baño ritual, de un cementerio permanente, de carniceros instruidos en los métodos y en las leyes de la matanza de animales. Incluso los carniceros judíos tenían y tienen que ser alfabetizados y instruidos, y no solamente obreros. Todo eso no se puede hacer por campesinos, quienes no tienen ni tiempo ni recursos para pasar hasta 3 horas en el día rezando y leyendo, ni para enseñar a todos sus hijos a leer, que es un mandamiento en el judaísmo, que los padres enseñan a sus niños, un mandamiento religioso. A todo ello se añade su deber religioso, y de enseñar a sus hijos a leer, y muchas veces a sus hijas también, y de vivir a no mucho más que 2000 pasos de una sinagoga. Prácticamente que no es posible vivir en una comunidad judía como judío a más de 2000 pasos de una sinagoga. Es imposible casi. A la excepción de las más grandes ciudades amuralladas, en las cuales la muralla sirve como límite teórica de un entorno doméstico, de una casa teórica. Entonces se puede alejar poquito de las sinagogas. En días de fiesta y de sábado, los judíos tradicionales, observantes, nunca viajan. No van por el país, ni a pie, ni en coche, ni a caballo.
Es decir, que en más de 60 días en el año, los judíos practicantes no se desplazan fuera de cualquier ciudad. Cierto que no que se desplazaban fuera de la muralla, por ejemplo. Y tampoco más que 2000 pasos por razón de los mandamientos del sábado. No hay que trabajar, no hay que viajar, no hay que hacer fuego, no hay que hacer trabajar sus bestias, nada. Entonces, los asentamientos judíos siempre y hasta la mitad del siglo XX tenían una estructura característica de una estrecha aglutinación alrededor de unas sinagogas, normalmente por barrios. Por tanto, la mayoría de los judíos resultaron no solo alfabetizados, pero también urbanos. Y sus herederos también. La ley judía exige justamente enseñar a sus hijos a leer. Es claro que un tipo de burguesía religiosa, tal vez que hay que pensar en judíos como en monjes, tenía más posibilidades de satisfacer estas deberes que unos jornaleros o campesinos. Aunque hay evidencias en el Talmud que muchos judíos en el Medio Oriente siguieron viviendo de la agricultura en el Medio Oriente hasta fin de la antigüedad, después de las invasiones musulmanes del siglo VII, se acabó la agricultura judía en consecuencia de otros grandes cambios. Hay teorías corrientes según las cuales muchos judíos de la Palestina, por ejemplo, los campesinos, se convirtieron simplemente al cristianismo, al no poder leer, a no tener capacidad para aprenderlo. Pero la gran pérdida de población judía en la antigüedad tardía se explica más fácil por la caída o la disminución de las ciudades en general, por todo lado, e incluso por las poblaciones cristianas y otros. De toda manera, sabemos que hasta fines del siglo VIII solamente quedarían como judíos los que eran urbanos y alfabetizados, en lugares como Alejandría, Alepo, Teherán, Bagdad, Corinto, Constantinopla, Roma, en muchas ciudades peninsulares de España, sobre todo en Al-Andalus, en el Magreb, etc. Y muy pocos a comparar con la época romana. Desde la caída del poder romano al norte de los Alpes en el siglo V, las ciudades quedaron más o menos desocupadas y casi no había judíos en Europa del Norte y en Europa Central hasta el siglo VIII o IX. Y no es cierto. Al menos no se encuentran ni en las pocas fuentes escritas, ni en el subsuelo, ni en la epigrafía, etc., rastros de judíos en estos sitios en esta época. Al amanecer de las ciudades refundidas, montadas y nuevas en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, después del reino de Carlomagno, se reintroducían judíos al norte de los Alpes. La falta de ciudades había cierto como consecuencia de la falta de judíos. Pero hay que ver también que la presencia de judíos tenía una cierta influencia en el desarrollo y el desempeño de estas ciudades renovadas también, con sus contactos familiares en Italia, por ejemplo, y comensales, por lo más en Italia, de donde creemos que venía la mayor parte de los judíos transalpinos de entonces. Cierto es que la presencia de judíos en esas nuevas, más bien renovadas ciudades, introducía una mezcla de culturas y una nueva sofisticación que había sido ausente de los pueblos embarrados del Imperio Carolingio. Hay aún una hipótesis de que, dado la carencia demográfica de las comunidades judías de la Europa fuera de España en la época, que muchos de los judíos transalpinos habrían podido ser conversos al judaísmo debido al estatus elevado de los judíos mercaderes, comerciantes
agentes de nobles, de reyes, de obispos, etc. en la Edad Media temprana en Europa del Norte. Entonces, un tipo de movilidad social a través de la conversión al judaísmo. Pero no hay pruebas. Eso reviene como mucha de la historia de los judíos en esa época a la especulación, basada esta vez en la lógica y en las leyes en contra de la conversión. ¿Por qué declarar leyes si no hay problemas? Entonces, si hay leyes en contra de la conversión, hay que pensar que había sido posible que había muchas conversiones. Desde la antigüedad, los judíos de la Europa se quedaron en grupos distintos, ya con sus propias leyes, cortes, derechos, liderazgo y vecindades propias, exentos en muchos casos de las leyes y de la jurisdicción estatal. Formaban entonces agrupamientos con carácter más o menos independiente del resto de la sociedad. Y en esos agrupamientos se vivía el judaísmo como una civilización paralela, en la cual la vida cotidiana fue estructurada por los 3 servicios diarios de rezos, obligatorios para los hombres, sobre todo, optativas para mujeres, estructurada también por la alimentación y la comensalidad muy restringida por las leyes de kashrut, la comida kasher, y por la división del día no en horas y minutos fijos, sino en 12 horas de luz y en 12 horas de noche de duración variable según la estación, como tenían los romanos, las que ordenan los tiempos diarios de los rezos. Bien. Una única característica que unió a todos los judíos europeos es que todos eran residentes de ciudades o de pueblos, incluso grandes pueblos agrícolas, pero de agrupamientos capaces de sostener una población de judíos adecuada a cumplir las necesidades de la vida organizada judía, caracterizada por el cementerio, el baño ritual, la sinagoga, el carnicero, el rabino, la escuela y a veces también el colegio secundario, la yeshiva. En cuanto a España, la península entera tenía entonces, a fin de la Edad Media, una población global de casi unos 7 millones de habitantes. De ellos, hasta medio millón de judíos. No sabemos de exacto, pero hasta medio millón. Entonces, alrededor del 7% de la población de la península. Pero, ¿cuáles eran los porcentajes de la población urbana? Es decir, en poblaciones superior a los 5.000 habitantes. Según las investigaciones de Baruch y de Vries, aquí en la pantalla, las ciudades europeas llevaban alrededor de los 10% de la población total al final de la Edad Media. En España, en el año 1300, 12% de la población peninsular habitaba en ciudades. En 1400, después de la peste, el 10%. En 1500, el 11%. Entonces, la España fue mucho más urbanizada que otros países. Solo Bélgica e Italia, sin la Sicilia, estaban en el año 1300 más urbanizadas que España, con unos 18%, pero los demás mucho menos. Bien, si unos 700.000 personas habitaban en el año 1400 en grandes ciudades peninsulares, una proporción bastante elevada de los habitantes de ciudades deberían de ser judíos, porque habitaban solamente en ciudades y en grandes pueblos. Y no solamente los 7% de la población entera, que era la proporción global de los judíos peninsulares.
No voy a hacer especulaciones en el tamaño real del porcentaje de judíos en las ciudades, pero cierto que fue mucho más elevada que los 7%. Sabemos que muchas ciudades españolas sí tenían grandes comunidades judías. El sabio Gaón, la primera autoridad rabina en la Edad Media temprana, de la ciudad de Sura, en Mesopotamia, el mismo Natronai Bar Hilai, escribió entre el año 853 y 858 en una respuesta a una pregunta oriunda de la comunidad judía en la ciudad de Lucena, que los judíos de Lucena tenían que cumplir muy estrictamente la ley, porque que no hay no judíos con vosotros en la ciudad. Es decir, que la ciudad de Lucena había tenido entonces una población más o menos enteramente judía, o que la judería fue casi una ciudad por sí. No fue la única ciudad europea en la historia con una mayoría judía. Sí lo fue, es posible, pero habían otras ciudades, y voy a comentarlas, con mayoría judía. En la España medieval sí es verdad que la población judía era mucho más numerosa que en todos los otros países de Europa. Y esa población era en la mayor parte urbana. Pero no quiero llevar agua al mar y no tengo cualquier pericia por la España, son simplemente observaciones. Hablamos entonces de ciudades del norte de Europa para ver unos ejemplos de la influencia de comunidades judías sobre estructuras y disposición del casco urbano. Tenemos aquí una vista de Nuremberg del año 1707, mucho después de la Edad Media, pero aquí tenemos los resultados de una política antijudía de la Edad Media. Bien, en el siglo XII vinieron judíos expulsados del territorio del reino hasta Nuremberg, y se asentaron en una zona de marisma al lado del río Pegnitz, entre las dos partes de la ciudad divididas por el mismo río. La ciudad del santo Sebald, la Sebaldstadt, y la ciudad del San Lorenzo, la Lorenzstadt. Y la judería era acostada a la muralla de la Sebaldstadt hasta el río. Entonces, en la plaza vemos al lado izquierdo la iglesia del Santo Espíritu, en la posición a donde fue la sinagoga de la Edad Media. Pero pasamos aquí. Debajo de la imagen se ve el río Pegnitz. En el lado derecho, la misma iglesia del Espíritu Santo que habíamos visto en la imagen anterior. Entonces la judería fue en ese espacio en el medio, en el markt, hasta el río, y de la sinagoga, después iglesia de la Espíritu Santo, hasta el río y al levante. Entonces al lado derecho de la imagen. Y la muralla fue en el río, prácticamente sobre el río. Entonces fue una marisma, prácticamente la parte peor de la ciudad para la judería. Pero en el año 1320 se construyó una nueva muralla en torno de la ciudad entera. Y la judería
era entonces no más en el lado, en la marisma por el río, sino en el pleno centro de la ciudad, como se ve aquí. La marisma ha sido rellenado a gastos de la comunidad judía, pero queda entonces en el centro de la ciudad en una posición muy vulnerable, porque eso creó nuevos conflictos alrededor del espacio público y representativo, y la judería resulta tan central que era más una carga que una ventaja. La ciudad de Nuremberg al final se adueñó de este espacio valioso en un pogromo horrible del año 1349, tiempo de la peste, en lo cual todos los 600 judíos fueron matados. La judería se destruyó y al lugar de la sinagoga, como he dicho, se construyó una iglesia dedicada al Espíritu Santo frente a la nueva plaza central de la ciudad. Entonces los judíos habían convertido la marisma en plazo útil y después quedaron pegados en pleno centro de la ciudad a su desventaja. Los judíos de Nuremberg tenían también responsabilidades bastante interesantes y particulares. Tenían, por ejemplo, el deber de la hospitalidad, la hospitalitas, cuando el emperador residía en la fortaleza palatina, por ejemplo. Tenían la responsabilidad de darla a comer y también la ropa de cama para toda la casa imperial en tiempo de su residencia. Hasta la expulsión de 1499. La comunidad judía se retiró después de eso hasta la ciudad de Fürth, pero eso no significaba de nada que no se encontraban judíos en la ciudad de Nuremberg, solamente que no vivían en la ciudad. Había un vaivén constante por negocios en la ciudad hasta la emancipación y la reimplantación de una comunidad judía en el año 1843. Pasamos a Augsburgo. Primera mención de un judío en Augsburgo es del año 1211. El sello de la comunidad judía de Augsburgo se conserva del año 1298. Se ve el águila imperial y no se ve muy bien, pero hay un sombrero entre las cabezas del águila, un sombrero judío con un puntazo de arriba. Y es la sella conocida de la comunidad judía. Entonces tenían un sello porque tenían una jurisdicción y capacidad de emitir documentos, de sellar, etc. Casi como pequeña ciudad en la ciudad. En Augsburgo hay también dos partes de la ciudad, pero no dividida por un río, sino por una muralla. Hay la ciudad de burgueses y la ciudad del obispo. Los judíos eran gente del obispo, sus agentes fiscales, sus agentes administrativos, y no de la ciudad de los burgueses. En el año 1298, el mismo año del sello, el bande de matanza de judíos, denominado por su jefe, el carnicero Rindfleisch, destruyó hasta 100 comunidades judías en toda la Franconia y la Suabia. Y en el mismo año, los judíos de Augsburgo se obligaban a construir a sus gastos propios una parte de la nueva muralla de la ciudad. Vemos así la muralla y enfrente de la muralla, en ese recinto aquí, el cementerio judío, y de atrás, del otro lado de la muralla, se ve la judería con su muralla propia. Pero en ese tiempo
no fueron más judíos en la ciudad, el templo de la imagen de 1521. Entonces, la comunidad judía construía y tenía a mantener una gran porción de la muralla frente a su judería, hasta su expulsión en el año 1440. Ellos también se retiraron hasta los suburbios fuera de las murallas, con un vaivén constante hasta la emancipación, comienzos del siglo XIX. Para comparar un poquito, porque las circunstancias básicas fueron para los judíos en casi todos los países de Europa parecidas y muy semejante en el Imperio Otomano, quisiera presentaros a fines de comparar unas estadísticas del siglo XIX, porque si la vida cristiana en el siglo XIX fue muy diferente para cristianos que en la Edad Media, en muchos sitios de la Europa la vida sí fue más o menos como en la Edad Media en muchos sitios de la Europa del Este y también en el Imperio Otomano, en la Europa del Sur. Otra imagen de Augsburgo con el cementerio judío y el recinto, partido de una parte del recinto de la judería. Pero no se ve tan bien. Bien. Entonces, simplemente quise demostrar que habían ciudades a donde la población judía fue muy elevada, muy grande parte de la ciudad, a menos que en la Polonia en fines del siglo XIX habían unos 6.25% de judíos en el país entero. En las ciudades la proporción fue mucho más alta. En Czechoslova de casi 27%, en Łódź 24%, en Łomża 39%, en Lublin 45%, en la ciudad capital mismo, Warszawa, 41%. En la Rusia, el mismo año, no había más que 3.29% de judíos en el país entero, 3%. Pero en ciudades como Berdichev, 87% de la población entera fue judío. En muchas otras ciudades, no voy a leerlos todos, destacan las ciudades de Brest-Litovsk, donde el convenio entre los nazis y los soviéticos, 80% casi, en Bielostok 65%, en Mogilev 58% y Pinsk 80 y pico por ciento. Entonces son estadísticas bastante grandes. Así aquí lo vieron, Berdichev 87%, por ejemplo. Y de abajo sí se ve Minsk con 54%, Pinsk 80%, Vilna 40%, pero San Petersburg, del otro lado del palo, a donde judíos no podían normalmente quedarse, unos 1.4%. Entonces se ve cómo la proporción de judíos respondaba a muchos factores, incluso su propia cultura y religión. Y finalmente en el Imperio Otomano, en el año 1900, no fue más que unos 5% de la población entera, pero en muchas ciudades, Adrianópolis 21%, Bagdad 24%, Constantinopla, bien,
mucho menos, pero en la misma Salónica, la estadística está falsa, pero voy a explicarla. En esta estadística, 57%. Tenemos hoy en día una estadística mejor para Salónica, para la propia Salónica. Por ejemplo, habían en el año 1900 en la realidad más de 1.800.000 habitantes, en 2005, 180.000 habitantes. De ellos, 100.000 eran judíos sefardíes, con unos pocos judíos askenazíes y romeliotes, griego-hablantes. Pero de ellos 100.000 judíos, casi todos hablaban el judeo español. Otros 20.000 fueron dulmes, descendientes de los seguidores del falso Mesías Shabbatai Tzvi. Pero ellos también hablaban judeo español y quedaban prácticamente completamente endógamo. Entonces, de 180.000 habitantes, 120.000 hablaban el judeo español y fueron la mayoría absoluta en la ciudad. Y se ve como, un poquito como la ciudad fue la ropa que quise enseñar. La ciudad quedó una ciudad judía, una ciudad medieval, con una mayoría judía hasta nuestra época. Son restos en el fondo de piedras del cementerio judío de Salónica, el más grande cementerio judío en el mundo en el 19, destruido completamente por el gobierno griego, en parte haciendo la Universidad de Tesalónica y la otra parte por los nazis en la guerra, cuando los 50.000 judíos de Salónica quedandos fueron matados en Auschwitz. Bien, después de 1939, la capacidad económica de la comunidad judía y sus enlaces con Europa del Oeste, sus conocimientos y su sofisticación en Salónica, comparados a los demás, no podían salvarlos. Tampoco que el año 1492 en España, o 1440 en Augsburgo, o 1499 en Nuremberg. Pero lo cierto es que la presencia de una comunidad judía garantizaba una cierta mezcla cultural, todo como en la época de las refundidas ciudades de Europa del Norte. Bien. De esas realidades tan próximas a nuestras generaciones, se ve que hay muchas situaciones en las cuales la población judía podía formar mucho más que un pequeño grupúsculo recién inmigrado, por ejemplo, sino una parte valiosa del establecimiento de una ciudad, con consecuencias que nosotros, historiadores, arquitectos, curadores y conservadores, no conocemos suficientemente, aunque deberemos conocerlas. Unos efectos eran conflictos debidos a la concentración de la población judía, su especialización económica y profesional y las competencias que resultaron de eso. Y entonces su visibilidad y su vulnerabilidad en el casco de ciudades rellenas, laberínticas, pobladas muy densamente. Y hay que volver ahora a los comienzos de mi conferencia para hacer unas conclusiones. Los judíos formábamos desde la antigüedad en casi todos los países en los cuales nos encontrábamos una población con características demográficas y culturales bastante especiales. Vivían en ciudades y pueblos en estrecha relación topográfica por razones estructurales, culturales, sociales, religiosas. Sí fueron judíos pobres, muy muchos, cierto,
que los no ricos formaban una mayoría en todas las épocas de los judíos. Aunque pobres, fueron también urbanos y tenían recursos culturales y intelectuales distintos. Muchos judíos masculinos fueron alfabetizados a niveles diferentes, ¿cierto?, pero con una frecuencia más alta y a un nivel más alto que la gran mayoría de los cristianos, por ejemplo. Debido a su exclusión de muchos oficios desde la Edad Media Alta, especialmente fuera de España, y debido a la necesidad de habitar juntos, no demasiado lejos de otros judíos, ellos gravitaban hacia profesiones y trabajos en los cuales sus capacidades, ya establecidas por razones religiosas, fueron demandadas y útiles. Profesiones financieras, por supuesto, incluso los pequeños préstamos, pero mucho más importante, en la mercadería y también los oficios mecánicos, manufactureros, detallistas, mencionados por el Curo Beraldes encima de la conferencia, incluso en la cogida y el reempleo de la ropa vieja, en la importación y la exportación de grandes y pequeñas cosas, mercancías, las profesiones instruidas, de rabinos y médicos hasta asesores, agentes de monarcas, obispos y señores terratenientes. No por otra razón que por su estado de gente urbana, alfabetizada y instruida, tenían tales ocupaciones, al igual que los cristianos de ámbito social parecido. Entonces no hay que comparar judíos con la población en general, hay que compararlos con la burguesía, con los monjes, con el cabildo, incluso hasta con la pequeña nobleza, con los patricios de las ciudades del norte de Europa. Cristianos de esos grupos también tenían y tienen hoy mucho éxito, muchas conexiones, y sus padres siempre han invertido mucho en su éxito también. Desde hace 2000 años, los judíos ocupaban un ámbito social bastante estrecho y particular, por razones estructurales ancladas en la vida, la práctica y la ley judía. La concentración de comunidades judías en centros suburbanos influía en esos mismos centros en maneras diferentes, pero casi siempre de manera cultural, comercial y mercantil, proveyendo capacidades especializadas y hasta difícil de encontrar, al menos otra vez fuera de España todavía. Y lo que se puede ver también es que las sociedades urbanas de la Edad Media Baja, una vez llegadas al punto de poder, de proveerse de capacidades semejantes sin recurso a los judíos, los expulsaron de sus murallas y hasta de sus tierras. Muchas gracias por su muy amable atención. Muchas gracias por esta interesante conferencia y vamos a abrir un turno de palabras, de preguntas o intervenciones. Bueno, para iniciar voy a empezar yo. Esa instrucción que tenían los judíos, porque los hombres judíos en cada comunidad, en cada país, hablaban, aparte del hebreo, hablaban la lengua propia de ese país, ¿no? Las mujeres creo que en menos proporción, pero los hombres sí, porque trabajaban lógicamente en la calle. Entonces, esa instrucción que hacían con los niños, ¿la hacían en el idioma hebreo o en el idioma local o en ambos? Interesante. Porque los hombres normalmente no tenían tan mucho contacto con el resto de la sociedad que las mujeres. Entonces, normalmente las mujeres hablaban la lengua del país.
y no conocían mucho del hebreo. Casi nada en muchos casos. En las casas muy ricas y muy instruidas, sí. Las niñas tenían o había la posibilidad de aprender el hebreo. Los hombres normalmente que se dedicaban mucho al estudio de la ley, hasta no trabajar afuera de la casa en muchos casos, cuando tenían dinero, por ejemplo. Y eso es más el caso en el norte y el este de Europa. No hablo aquí de España, porque no conozco el terreno. Pero en Alemania, en el siglo XII, se encontraban hombres que hablaban, por ejemplo, el dialecto francés hebreo de sus padres y maestraban el hebreo, pero no hablaban el alemán. En Polonia, hasta el siglo XX, y conozco gente en esa posición, había hombres que hablaban el yiddish, entonces el dialecto alemán medieval de los judíos, que vivían desde 500 años en Polonia, pero casi no hablaban polonés. Las mujeres sí. Las mujeres hablaban casi todas la lengua del país. Y los hombres, bien, si no hablaban el hebreo, lo leían y lo escribían. Fueron capaces de leerlo y de escribirlo, incluso de no hablarlo. Entonces, fue casi siempre una situación bastante complicada de disglosia o de poliglosia. En España no sé cómo se desarrollan las relaciones con el pueblo alrededor, si los hombres hablaban más español que en otros sitios a donde a veces no hablaban de nada la lengua local. Pero de lo que sabemos, la instrucción de los niños casi siempre fue en el hebreo. La alfabetización fue por primera vez en el hebreo. Y cada vez más tarde, en la Edad Media, cada vez más se ve que leen también las lenguas del país. Pero normalmente solamente el hebreo. Entonces vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, judíos alemanes, judíos poloneses, judíos del sur, que leen y escriben el hebreo, que hablan tal vez el alemán o el polonés, pero que no escriben y no leen las letras romanas, ni nada en polonés o en alemán. Entonces, el género influye muy mucho en el comportamiento lingüístico. Y más rico, más alfabetizado, como principio. Sí. La profesora Ferrer, por favor. Yo tenía curiosidad por saber cuáles eran las relaciones entre la comunidad judía y la cristiana en la Europa del Norte o incluso en Tesalónica. Y si hay un modelo de relación que encontremos repetido en estos países a pesar de las circunstancias tan distintas de ser por la comunidad de Tesalónica tan grande y con un lenguaje distinto. Fundamentalmente si hay un modelo de relación entre ambas comunidades que se repite en el tiempo. Bien, en las comunidades las comunidades de las cuales he hablado hoy, el patrón es finalmente como en España a cierto momento llegó el tiempo en lo cual por razones del desarrollo de la sociedad y a la vez por razones religiosas las autoridades finalmente decidieron que
que no había más necesidad de judíos. Y entonces el padrón es finalmente la llegada. En España no hay de esa manera la llegada, porque casi siempre fueron aquí, pero el padrón fue una llegada y muchos siglos de relaciones a veces muy amables, a veces con mucha violencia. Digamos que desde el siglo XI en Europa del Norte se desarrolló una violencia no sistemática, más esporádica, pero constante contra los judíos. Antes de eso no sabemos. Podemos hacer especulaciones que no había violencia, pero porque casi no hay fuentes, ni por judíos ni por nada, antes del siglo XI. Entonces, no sabemos si había violencia contra judíos o no. La escuela romántica, paralela a la escuela de Américo Castro en España, la escuela romántica del norte dice que fue una edad de oro antes del año 1096, antes de los pogromos en el territorio del reino, pero no lo creo. Cierto que no fue una edad de oro, fue una edad de violencia probablemente, pero que no sabemos, entonces imposible que decir. Después de la primera cruzada, sí sabemos que en todo lado en la Alemania fueron episodios de violencia, pero es muy mucho como lo que describió el historiador estadounidense David Nirenberg por la Andalucía, ¿ya? Que fueron tensiones constantes, que la violencia servía para reforzar las relaciones de dominancia y de la hegemonía de los cristianos, pero que hasta el final de la Edad Media las relaciones quedaron más o menos en el mismo patrón. En un cierto momento, ¡paf!, se fueron expulsados. A la diferencia de la Polonia, por ejemplo, a donde no había clase media, salvo los judíos. Hasta fin de la edad del siglo XIX, casi no había clase media fuera de los judíos. Habían pueblos y pequeñas ciudades en todo lado en Polonia, a donde los judíos, como he demostrado, fueron la mayoría, fueron ciudades judías, no más, no menos. En Salónica es una relación parecida, porque el sultán, como los reyes y las ciudades de Polonia, habían invitado a los judíos. No habían pedido entrada, fueron invitadas de encima. Entonces fue una situación bastante diferente que en otros lados. Y en Salónica, con esa mayoría importante, las relaciones, casi no había cristianos. Habían de esos 180.000 habitantes, al más grande habían 20.000 cristianos. Más bien habían 10 hasta 15.000 y no más cristianos en la ciudad, porque los que no fueron judíos y no cristianos eran los turcos, los musulmanes, claro. Pero con judíos, dölmes o por grupos de tamaño. La mayoría judíos, después los turcos, después los dölmes y de abajo los cristianos. Entonces, los judíos no tenían que hacer relaciones con los cristianos, tenían que hacer relaciones con los turcos. Y estas relaciones fueron bastante positivas. Pero bien, es el siglo XIX, entonces no hay que comparar demasiado. Fue simplemente para mostrar que habían posibilidades de que ciudades crecieron de una manera
tan diferente que hay que pensar en la función de los judíos en las ciudades medievales en general, incluso en España, por el tamaño de su proporción de la población interna. No sería, para mí creo que sería posible de pensar que en muchos sitios, en muchas ciudades y pueblos en España fueron 20 hasta 30% de la población judía en la Edad Media. No lo sabemos porque no tenemos estadísticas fiables, ni sólidas, ni nada, pero por la lógica simple hay que hacer la computación. Había ahí una pregunta de Luis García al final. Sí, yo quisiera preguntarle por esa componente tan marcadamente urbana a la que ha hecho alusión de las comunidades judías en su diáspora, en su llegada a Europa. La pregunta iría orientada sobre todo a si hay constancia de la fundación de nuevas ciudades con su llegada durante el Alto Imperio a Europa, y en el otro caso en el que se creaban barrios justapuestos a ciudades ya existentes, como hemos visto en el caso de Hamburgo, y que finalmente incluso se cercaban para ser también finalmente desalojados y expulsados. Si esas ciudades o esos barrios justapuestos a estas otras ciudades tenían un componente urbanístico marcadamente diferenciador del existente, o cuáles eran los rasgos, si ha podido estudiarlo, sobre todo, me imagino, a partir de la cartografía histórica, ¿no?, en esas zonas donde finalmente fueron expulsados. Gracias. No sé cómo hacer una respuesta adecuada a la pregunta. Y no lo he entendido muy bien tampoco. Hay rasgos urbanísticos, podemos decir. Hay rasgos urbanísticos que permitan la identificación del espacio judío dentro de la ciudad medieval, creo que sí, por supuesto. En la cartografía. Sí, en la cartografía, por supuesto. Y, por ejemplo en Sevilla, en la judería sevillana, había sus murallas. Hay partes que se ven o que se suponen, pero rasgos de sinagogas, ¿cierto? Y, por ejemplo, de baños rituales. Bien conocida en Sevilla es la iglesia de Santa María Blanca. Mucho menos conocidos son los baños directamente al lado, son el almacén del bar al lado. Entonces, si ustedes están enfrente de Santa María Blanca en Sevilla, a mano derecha hay un bar muy agradable, y en su almacén es el baño ritual de la judería, por ejemplo. En Augsburgo, sí, porque hay muchas calles, e incluso hasta fin de la edad del siglo XIX, hay una fuente, ¿cómo se dice? Una fuente con bomba, sí, manual, ¿sí? Muchas calles con nombres como Judengasse, calle de los judíos. Una bomba nombraba la bomba de los judíos. Entonces hay rasgos en la toponomía, en la topografía, en las puertas de casas con nichos en las puertas mismas, a donde fueron las mezuzot, por ejemplo, se ven en muchas ciudades europeas desde la Edad Media. Las huecas en las puertas del lado derecho entrante en la puerta. Entonces sí que hay muchos rasgos, pero muchas veces hay que buscarlas también, como los baños rituales, la mikvah en Sevilla, por ejemplo. A mí me ha sorprendido el número de habitantes que se dan para ciudades lógicamente bajo medievales, que donde
hay un registro textual que permite hacer esas aproximaciones cuantitativas a la realidad de las juderías. Bien, además de estos factores urbanísticos ya bajo medievales o postmedievales que conocemos y que se acaban de comentar, a mí me interesaría saber, en el registro arqueológico, es decir, evidentemente si nos vamos a periodos más tardíos, prácticamente la única posibilidad que tenemos es el registro arqueológico, sobre todo en lo que fue Al-Ándalus, la posibilidad de conocer esas comunidades en ciudades andalusíes, estoy hablando siglo XI, estoy hablando siglo XII, siglo XIII. Lo cierto es que la experiencia de quienes hemos excavado ciudades andalusíes, no hemos encontrado nada relevante que nos permita, después de muchísimos años de excavar en ciudades medievales andalusíes, no hemos encontrado nada que permita identificar la presencia judía. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Murcia, en donde hemos estado implicados algunos de los del equipo durante 20 y tantos años de excavaciones, una ciudad importantísima de Al-Ándalus, sobre todo en los periodos que van del 11 al 13, nosotros no hemos tenido el más mínimo contacto con ninguna realidad material que nos permita acercarnos a la comunidad judía. ¿Hay algún elemento menor en lo que podría ser cultura material del judío medieval, alto medieval, que permitiera dar pistas de esa presencia? Porque yo soy consciente, en lo poco que conozco el mundo judío, que medieval es que normalmente la comunidad judía asumía las tradiciones culturales, las expresiones artísticas, la vida material sobre todo. Sí, la vida material. Pero mi pregunta a un judío que conoce ese mundo es: ¿existe algo en esa cultura material menor que lo diferencie, que permita dar pistas para que en una arqueología de lo pequeño, no del monumento, que es el que conocemos, en las sinagogas que nos han quedado, la toponimia, etcétera, etcétera, habría algún elemento que permitiera, para tener una observación en el registro arqueológico que nos permitiera? Lo cierto es que ni esa arquitectura mayor, ni cementerios, ni nada de nada, nosotros, los que hemos excavado una ciudad importante de Al-Ándalus, hemos encontrado nada. Por lo tanto, esa información de un 15%, de un 20% o de un 30% en poblaciones medievales, en la experiencia arqueológica que yo tengo, me sorprende muchísimo. Bien, hay que decir que no me sorprende de nada que no hay rasgos físicos en el subsuelo de una vida judía material diferente de sus vecinos, porque no había una diferencia en la vida de todos los días, a menos que en el uso de objetos. Pero el uso de objetos apenas se puede registrar en el registro arqueológico. Entonces, si tengo una copa y la tengo aquí, una copa de vidrio, puedo usarlo para tomar agua, o para tomar vino, o para tomar sangre de cerdo, si quiero. Puedo también usarla para las fiestas judías, las más importantes, la misma copa. Y el uso es como la copa en la transubstanciación, en la misa. Pero en el caso de los judíos puede ser esta copa misma para mi vino kasher por el sábado. Entonces no hay una diferencia en el objeto mismo, es solamente en el uso del objeto. Porque normalmente judíos no tenían copas especiales en la Edad Media. Más tarde sí, en el siglo XVI, XVII, empiezan las copas de Kiddush,
de la santificación del vino por las fiestas y por el sábado, empezaron a tener copas más decoradas, más ricas, y se pueden más o menos identificarlos. Pero antes, nada, fueron copas, punto. La vajilla parecida. Tenían dos tipos de vajilla para carnes y para leche, pero la misma vajilla que sus vecinos. Y imposible que diferenciarlo en el registro arqueológico, en el subsuelo. Y los objetos de culto judío, es decir, objetos para rezar los oficios diarios, son todos hechos de materia orgánica. Entonces, en el subsuelo no subsisten, se van desapareciendo. El cuero por las filim, las filacterias, el lano por la tzitzit, se va por el subsuelo, e incluso que estas cosas, después de usarlos, fueron normalmente enterrados y a la vez desacralizadas, más o menos, cortando, por ejemplo, los tzitzit de la camisa, por ejemplo. Entonces, después de cortar las tzitzit y de echarlo en la latrina o algo, no, eso no, pero de enterrarlo, había una camisa. No hay diferencia en esta camisa, pero fue una camisa ritual que tiene un judío hombre de traer en todos los días, con las tzitzit en los 4 esquinas, pero después de su uso, después de cortar las tzitzit, es una camisa, no más. Entonces, para mí no es sorprendente de nada que no hay una cultura material judía distinta, porque creo que no había una cultura material distinta. Los libros se les sacaron con la expulsión, o se le enteraron, pero normalmente que no. Los libros quedaban cosas de objetos de precio, ¿sí? Entonces no se le encuentran en el subsuelo tampoco. Y por eso, bien, digamos eso. Si un suburbio estadounidense de hoy tiene una población de 20% de judíos, que es muy posible, hay muchos, unos donde vivían mis hermanos en Estados Unidos, los pobres que tenían a vivir allá, tenían más que 50% de judíos. Un arqueólogo del año 2800 no podría distinguir las casas, los restos de casas judías que va a buscar de las casas de sus vecinos, porque no hay diferencias materiales ni físicas ni materiales. Si tiene restos de 2 lavavajillas, ¿sí? En ese caso podría ser que había sido un judío, una familia judía con una lavavajilla por la carne, por los platos de carne y una por platos de leche, y incluso una familia bastante adinerada con 2, pero también había podido ser una familia rica, una familia excéntrica, una tal familia con 2 lavavajillas. Imposible decirlo, y normalmente que no hay 2 lavavajillas, hay una. Espera. Es que hay 3 turnos pedidos antes. Sí, allí al final. Bueno, más que pregunta es una anotación sobre lo que comentaba el chico anterior, sobre rasgos urbanísticos y tal. Hay un dato muy curioso, es que en algunos lugares de Lituania, sobre todo en aldeas, en lo que llamaban Stetter,
diferencia las casas que pertenecieron a judíos de aquellas que eran de Goim, de gentiles, de los que no eran judíos, porque como los judíos eran comerciantes, las puertas de las casas daban siempre a la calle principal. Entonces, siendo la construcción de la vivienda realmente o prácticamente igual, la vivienda judía de las que eran de no judíos, sin embargo, tiene ese detalle y es que las viviendas de no judíos tenían acceso por dentro del jardín. O sea, primero entrabas al jardín y luego había una puerta lateral quizá o interior por donde entrabas a la casa. Sin embargo, en la vivienda de judíos la puerta daba directamente a la calle. Porque eran comerciantes, querían vender y tal, y necesitaban que hubiera un acceso directo desde la calle. Que en el caso de viviendas no judías no lo había. Digo como dato curioso, una pequeña diferencia que había. Bueno, José Ramón. Hola, pues enhorabuena por la charla. Me ha resultado muy interesante ese arranque con la despoblación judía en la Europa transalpina a partir del final del imperio hasta el 10, ¿no? ¿Eso es solo en la zona alemana o también se puede aplicar a la zona del Reino Franco? ¿O esa sería una...? La Francia, la Alemania, hasta la Austria, a donde habían sido ciudades romanas, quedaron más o menos vacías de ciudades y de todo lo que sabemos no habían judíos tampoco. Pero yo estaba pensando en el caso, por ejemplo, de la historia del reino visigodo, que también conoce un periodo de crisis, igual aquí me lo pone y dice que no, de crisis de la ciudad, aunque y hay una información sobre judíos abundantísima, y sobre todo, por ejemplo, en la zona del Narbonense, en la historia Bambae, de Julián de Toledo, que habla de que es un núcleo infectado de judíos, está hablando de Nimes, creo que es. Sí, el sur de Francia queda una excepción, sí, verdad. Sí, hay que decirlo, porque las ciudades no desaparecieron tampoco. Entonces había comunidades judías en esta zona, pero por el resto de la Francia, cierto que no. Bueno, y después otras observaciones. Vamos a ver, a mí me interesa mucho la tipología de las juderías. Ha presentado aquí la de Nürnberg, que sería una judería extramuros, originariamente extramuros. Después la de Augsburg. No extramuros, fue intramuros, pero al lado, acostado al interior de la muralla. Queréis entender que originariamente estaba fuera. ¿Es cuando hacen el segundo muro, cuando queda dentro? No, fue intramuros, pero habían dos murallas. Vale. Sí. Disculpe que no tenía posibilidad de hacer una imagen de las dos murallas. No hay en la literatura. Había entendido que era una zona de marismas que se habían instalado había marismas, y solo cuando construyen la nueva muralla es cuando se encuentran en el centro de la ciudad. Sí. Entonces, ¿antes de construir esa segunda muralla del río? Eso no lo sé. Probablemente que antes, sí. Probablemente que fueron puestos en la marisma antes de la construcción de la muralla del lado del río, porque fue marisma, imposible de construir hasta que se construyó una base, rellendo la marisma con material. Sí. Y eso lo hicieron. Los judíos, sabemos que la comunidad judía rellenaba la marisma con material para hacer una superficie seca para vivir. Bueno, y después en cuanto a los asentamientos numerosos, yo al principio no establecería comparaciones con el mundo polaco, lituano e incluso del Imperio Otomano, porque eso se forma con una emigración masiva de gente que van, y en el caso polaco-lituano realmente son los judíos los que colonizan esas extensiones, y lo que hay son shtetl, que realmente Berdischer es un shtetl, ¿no? Sí, que realmente son todas ciudades judías que no
no son comparables con lo que puede haber incluso en Europa Central, ni siquiera en la península ibérica, ¿no? Me parece altísimos los porcentajes de población judía dentro del ámbito urbano. Y después, creo que en el caso hispano hay ciertos indicios que hablan de una jerarquización de asentamientos. Es decir, que hay aljama, sí, donde tiene todo lo que necesita para que el judío se desarrolle, tiene su mikvé, su sinagoga, su tribunal, su carnicería, bien, etc. Y después hay otros asentamientos menores que dependen de ellos y que no tienen todos los servicios. Es decir, que hay posibilidad de establecer una gradación, que no todos son grandes asentamientos en grandes ciudades o grandes núcleos, y hay Garrete, pues dice, hay varios nombres que aparecen en la documentación castellana: la aljama de tal sitio, la judería de tal sitio, los judíos de tal sitio. Es decir, que incluso hay tres tipos diferentes en una red que es territorial que domina una aljama. Eso sí, hay una aljama que domina un territorio y asentamientos más pequeños donde realmente pues hay judíos que se dedican a la agricultura. Es decir, que hay documentación suficiente, por ejemplo, en el Reino de Toledo, que ha estudiado Pilar León, donde aparecen judíos que se dedican al campo, ¿no? Es decir, que eso ya sería otro. Y en cuanto a la cultura material, realmente es un problema. Sí. Bien, sí, en Europa del Este también había muchos judíos que se dedicaban al campo, no es decir que trabajaban en la tierra. Tenían campesinos que lo trabajaban. Y por eso no creo que había muchos judíos ni en España trabajando en la tierra, su mismo. Eso no, es una gran diferencia. Incluso por la simple razón que la inversión en la educación de sus hijos prohibitaba que los hijos gastaban esa inversión trabajando su mismo en el campo. No hay sentido. Económicamente, lógicamente, no hay sentido que una persona alfabetizada en una tal sociedad a donde la alfabetización implica una enorme inversión y también una capacidad muy rara, menos rara en España que en Europa del Norte, sí, pero no creo que fueron trabajando su mismo atrás de las vacas. Tenían campesinos, tenían peones que lo hacían, ¿cierto? Y vivían, ¿cierto?, de agricultura en la misma manera que muchos otros señores pequeños. No fueron señores grandes en muchos casos, ¿cierto que no? Pero también que no habitaban, pero cierto que no habitaban en pueblos a donde no fueron 10 hombres judíos. Porque después de una generación no son judíos. No se queda el judaísmo en esas circunstancias, lo sabemos, porque no hay el servicio de sinagoga y en ese caso estas poblaciones sueltas muy rápidamente se convierten al cristianismo. Entonces, sí que fueron en centros más pequeños, cierto que sí, pero casi nunca sin una comunidad judía tal, incluso de 10 o de 12 o de 15 familias. Pero sí que lo fueron de veces individuales, pero esa gente no quería judíos. Después de 2 generaciones fueron convertidos. Yo lo que no termino de ver la lógica es, lo que yo he podido extraer como resumen del planteamiento de ciertos aspectos de la conferencia es la identidad judía religiosa, por motivos religiosos, genera un fenómeno de alfabetización para el conocimiento de la Torá, para que esos varones judíos conozcan la ley religiosa, puedan hacer las prácticas religiosas,
Y por lo tanto, necesariamente, el hecho religioso judío genera una realidad social alfabetizada en los hombres. Y por lo tanto, esa alfabetización posibilita un acceso a una situación social, económica, en donde el que un judío sea agricultor, pero agricultor de manual, que no será. Eso es lo que yo he entendido. Con esa premisa tendríamos que admitir que Israel, no el pueblo judío de la diáspora, sino antes de la dispersión, de la destrucción del pueblo judío, en lo que hoy día es Israel, no había clases sociales deprimidas, y que por lo tanto, si el hecho religioso mecánicamente genera esa alfabetización, y por lo tanto todo el mundo tiene que tener unos puestos en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I, ¿qué realidad? ¿Quiénes eran los labriegos en toda la cultura? En Palestina, en esa época, fueron muchos judíos trabajadores y campesinos. Claro. Sí, porque el templo fue el sitio a donde sus deberes religiosos fueron desarrollados por los presbíteros. Y ellos no tenían en esa época la misma responsabilidad religiosa de enseñar a sus niños a leer, por ejemplo. Esa es una ley, una interpretación rabínica del siglo II, III, IV, II más bien, del comienzos de la redacción del Talmud. Pero en el Israel antiguo, cierto que habían la gran mayoría trabajando en el campo, sí, pero yo lo que quisiera decir es que había una quiebra, un gran cambio en algún momento después de la destrucción del templo. Algunos colegas dicen que sería en el primer siglo, con una conversión casi de inmediata de la mayoría de la población judía de Israel al cristianismo. Los judíos quedantes habían sido en ese caso los judíos de las ciudades de afuera, o de Jerusalén, pero fueron sacadas de Jerusalén, más bien de Antioquia, de Alejandría, de Bagdad, de Adrianópolis, de Alepo, por ejemplo. ¿Sí? Algunos colegas recientemente han postulado esta hipótesis. Creo que es poco radical, pero porque sabemos de las respuestas del Talmud hasta fin del siglo VII, incluso hasta comienzos del siglo VIII, que en el Medio Oriente fueron judíos dedicados a la agricultura, no su mismo trabajando en el campo necesariamente, pero que ganaban su vida de la agricultura. Después de eso, después de la invasión musulmana, se acabó con estas respuestas y no se ve una vida agricultura judía viviente en el Medio Oriente. En Andalucía tal vez sí, pero en el Medio Oriente no más. Y en el norte de Europa casi nunca. A decir que también después del siglo XI los campos y después de la desarmación de los judíos en la paz, ¿cómo se dice? La paz de la tierra de Mainz en 1187, Mainzer Landfrieden, los judíos y los presbíteros y las mujeres
no tenían más el derecho de la autodefensa, no tenían más el derecho de portar armas. Entonces el campo quedó, después de eso, un sitio peligrosísimo por los judíos. Y de cada vez más los judíos buscaban a no deber quedarse en campo también, en el imperio, por ejemplo. Pepe Torres. Usted ha mostrado en alguna ocasión los problemas que tiene el pensamiento social, la historiografía, la sociología occidental para considerar el multiculturalismo en términos adecuados. El hablar de melting pot, con ese símil que mezcla a los hombres, los seres humanos como si fueran cantidades y no cualidades. Sí, la asimilación. El problema también del concepto de mosaico de culturas, la incapacidad para considerar siquiera identidades transnacionales, de lo que es un ejemplo perfecto, lo que uno imagina con todo ese mundo europeo salpicado de comunidades judías. Y ha hablado alguna vez, ha escrito sobre el concepto de hibridación. Hibridación. Sí. De la hibridación, que esta coexistencia de minorías, que en algún caso pueden ser mayorías, pero entendemos de lo que estamos hablando, esta hibridación que se llegaba a producir. Pues bien, si incluso un mundo intelectual como el europeo occidental del norte, que durante siglos ha estado acostumbrado a convivir con minorías y que solo después de la Segunda Guerra Mundial ha perdido Europa esa cualidad al perder pues, la inmensa mayoría, absoluta la inmensa mayoría de la judía, con los nuevos repartos de fronteras, etc. Pero si me refiero, si ese mundo intelectual tiene problemas para considerar en sus justos términos la posibilidad de una hibridación de estas culturas, en el caso del mundo intelectual español, que durante siglos no ha tenido una experiencia, un conocimiento, simplemente eso, una experiencia vital de lo que es convivir con otras comunidades, esto creo yo que es más grave todavía. Es decir, más grave en el sentido de la posibilidad de recurrir a claves para entender, para considerar, para analizar este fenómeno. Y además, en el caso concreto de los medievalistas o especialistas o interesados en la historia medieval hispana, ocurre este fenómeno de encontrarnos con lo que se ha venido a llamar tres culturas. Las tres culturas. Estaríamos un poco en el caso del mosaico de culturas. No podríamos hablar de melting pot, porque se hablaría de tres culturas, con lo que supone, usted lo ha señalado en alguna ocasión, de cosificar, reificar la diferencia, fijarla y no considerar precisamente el carácter, o sea, la posible hibridación que decíamos. Ese hibridaje. La pregunta, he hecho este contexto porque se sale del objeto estricto de la conferencia, pero un poco para que el público tenga un poco las claves de la cuestión. ¿Cómo pueden los historiadores pensar? ¿Cómo nos sugeriría usted que pensáramos los historiadores las sociedades multiculturales, teniendo en cuenta esta posibilidad de permeación de unas respecto a otras? ¿En el pasado o en el presente? Claro, estamos pensando, yo tengo en la mente, por ejemplo, el concepto de una sociedad como la hispana medieval, en la que convivían cristianos, musulmanes y judíos. Y por eso he hablado de Salónica, porque en Salónica hasta el siglo XX
coexistieron como en la España de la Edad Media, más que 3 comunidades, 4 al menos, 5, 6, 7 comunidades, si uno cuento por detalles, los sefardíes, los askenazíes, los rumeliotes, los dérbenes, los turcos, los búlgaros, los griegos. Y casi quedaron y durante siglos, durante 500 años, quedaron en sus culturas hablando sus lenguas, pero también las lenguas de los otros. Entonces, sabemos que los judíos de Salónica en muchas veces hablaban solamente ladino en casa, solamente judeo-español en casa, pero hablaban también de la escuela el francés desde mitad del siglo XIX y el turco. Los dönmes, cierto que hablaban solamente el judeo-español en la casa y casi nunca fuera de la casa, hablaban el turco, por ejemplo. Entonces, los comportamientos lingüísticos y culturales de cada grupo habían raíces en su propia cultura, pero habían en cada vez también puentes hasta otros grupos. Y los dönme y los judíos no se amaban en Salónica, no fueron mucho amigos, pero fueron juntos con una lengua junta, compartida, y tenían que conocerse, que trabajar un poquito juntos, e incluso hacer negocios juntos. Lo sabemos que lo hacemos, pero que fue el caso. No quisiera decir como unos colegas románticos estadounidenses que el sistema de Millet del Imperio Otomano habría sido mejor que otros sistemas, porque el sistema Millet tenía sus desventajas muy fuertes y grandes para los judíos también, pero fue un modelo muy diferente de los modelos nacionalistas o integralistas, hasta integralistas y racistas de la Europa del oeste y del norte en el siglo XIX y XX. Entonces, para mí la Salónica fue una alternativa, y incluso porque los judíos vivían bajo un régimen como en la Edad Media, es decir, que no tenían derechos políticos nada, no habían el derecho de influir en el gobierno del país, de la ciudad sí, pero del Imperio Otomano en ningún caso. Entonces no es un modelo para democracia, y hay que decir que no lo es, pero tenía modelos y alternativos posibles a los extremos del melting pot, de un lado, de la asimilación total, perdiendo su cultura, perdiendo sus lenguas, perdiendo su religión, y del otro lado, del otro extremo, la autosuficiencia y la vida prácticamente hermética en comunidades cerradas. ¿Sí? Entre estas dos posibilidades hay mucho espacio. Por ejemplo, los judíos de mi edad en Estados Unidos normalmente no hablan ni yiddish ni judeo-español, porque crecieron en una melting pot. Pero en Canadá no hay muchos, pero hay mucho más judíos de mi generación que hablan las lenguas de sus padres. Es mucho más normal en Canadá que en Estados Unidos. Y porque es un modelo más de mosaico que en Estados Unidos.
Pero cómo los historiadores pueden sacar modelos, eso es el problema. Hay que buscar modelos, hay que buscar enfoques para entender realidades tan diferentes de las nuestras. Y buscando alternativos en situaciones reales que existían, a donde sabemos que existían. Incluso en el Städte, aunque sea muy diferentísimo de las ciudades españolas de la Edad Media, lo sé, por supuesto que lo sé, pero buscando modelos y alternativas en situaciones que conocemos mucho más bien. Conocemos el Städte mucho más bien que la judería medieval española, porque aquí hay testigos vivientes de los Städte. Claro, sí, una última cosa, permiso. En el caso del concepto de las tres culturas para lo que es la Hispania medieval y al-Ándalus, claro, lo primero que puede llamar la atención a un observador que venga de una cultura, de un entorno donde ya existen varias culturas, es que aquí, por ejemplo, se cree siquiera ese concepto. Porque de hecho, nosotros, el concepto de las tres culturas está creado desde una cultura unitaria que considera a aquella sociedad en la que consistían tres como algo digno de remarcar, digno de llamar la atención. Y que no fue normal. Claro. Y tenemos que crear nuestras propias herramientas desde una experiencia que no es la nuestra para analizar cómo podían ser las relaciones entre esas comunidades. ¿Qué se hablaba? ¿Dónde y qué hablaba quién, con quién se trataba? Se cantaba en castellano antiguo una música árabe, se cantaba o al revés, porque una mezcla de lenguajes, ¿cómo se hacía? Las culturas, cierto, no fueron simétricas e idénticas con las religiones. Como he dicho, las mujeres judías en muchas culturas tienen más o menos la cultura del país, y los hombres tienen una cultura talmudística en muchas veces, no en todos los países ni en todas las épocas, pero en muchos. Entonces, donde la cultura no se cobra exactamente con la religión, hay diferencias muy complicadas. Gracias. Bueno, Carlos Vilches tiene la última palabra, si quiere. Solo un comentario mínimo, como ha comentado antes Julio. En Granada, capital, Granada al-Yahud, la Granada de los judíos, no tenemos, que yo tenga constancia, ni en el Museo de la Alhambra, que lo conozco perfectamente todos los fondos, ni en el Museo Arqueológico del que he sido director, no tenemos ni un solo objeto que podamos identificar como judío, cuando aquí hemos tenido una comunidad, hemos tenido visibles judíos, hemos tenido escritores médicos y no tenemos ni un objeto que podamos identificar fehacientemente como judío. Pero fueron judíos aquí. Sí, muchísimo. Y lo curioso es eso, entonces la integración tuvo que ser tan tremenda, pero por ejemplo en Toledo sí se han encontrado lápidas en hebreo, pero aquí en Granada no se ha encontrado ninguna lápida en hebreo. Ni piedras de cementerio. Nada, en absoluto. Piedras. Tenemos en el inventario hecho en el Museo Arqueológico o en el que hay en la Alhambra, no hay ninguna. No tenemos por ahora ninguna lápida, que yo sepa, y cada vez que venían todos los arqueólogos a entregar materiales al museo, yo siempre he preguntado lo mismo: ¿habéis encontrado algo que se pueda identificar con el mundo judío? Es algo muy curioso, tiene que haber sido una asimilación tan terrible al mundo islámico que no tenemos eso, o todavía no hemos tenido la suerte de hallarlo. O tal vez que no tenían los judíos andalusíes o granadinos de hacer lápidas para las tumbas, porque no es cierto que en toda ciudad y en toda la cultura judía que había lápidas para las tumbas, sino simplemente la tumba, no más, sin marcador, sin monumentos. Pero que la propia excavación de fosa
siempre la diferenciaría de una tumba musulmana. Y ni eso lo tenemos. Es decir, porque claro, el elemento epigráfico siempre está, pero la manera de un cementerio judío se identificaría claramente diferenciado de un cementerio musulmán. Y nada de eso hemos encontrado. El solo criterio que conozco que sería diferente por un cementerio judío sería que la cabeza siempre sería orientada hasta el levante, no más. La cabeza normalmente se orienta hasta el levante. El enterramiento islámico es de cúbito lateral derecho, y es clarísimo. Sí, cuando se busca algo de eso es musulmán, sí. Sí, clarísimo. El enterramiento de Andalucía lo identificas inmediatamente. Es de cúbito lateral derecho, con el rostro dirigido al sur-sureste. Hasta Meca. Rostro, sí. Eso es de cúbito lateral derecho. Sí. Y eso evidentemente nada tiene que ver con la inhumación judía. No, nada. Exacto. Es más importante la tumba que la propia. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia y por haber contestado todas estas preguntas durante una hora. Pues nada, levantamos las manos.